Me llamo Romero, agente de la Guardia Civil. Llevo más años en esto que Matusalén, o casi. La carretera, el asfalto quemado y los ojos que lo han visto todo. O eso creía yo hasta que Despeñaperros volvió a enseñarme que siempre hay un recodo más oscuro. Todo empezó con un murmullo, un chivatazo de esos que te llegan por canales no oficiales. Hablaban de cristal nuevo, sintético, circulando por el sur, y la autopista A4, nuestro querido Despeñaperros, parecía la arteria principal de distribución. No era la típica China o la farlopa de siempre. Esto era diseño puro, química de garaje con potencial para hacer mucho ruido. Y las primeras incautaciones confirmaban la calidad y el peligro. Alguien estaba cocinando veneno de alta gama. Despeñaperros, menudo escenario. Curvas cerradas, barrancos que quitan el hipo, y una fama que le precede. Territorio comanche para transportistas y, cómo no, para los amigos de lo ajeno y los que mueven mercancía especial. Un coladero perfecto. Llevábamos semanas pinchando teléfonos, siguiendo matrículas sospechosas, haciendo controles aleatorios que de aleatorios tenían poco. Mucho humo, pero el fuego no aparecía. La organización era buena, discreta. Demasiado. La clave llegó de donde menos te lo esperas. Un tipo boliviano, Mateo Vargas. Trabajaba en una de esas áreas de servicio perdidas en mitad de la nada, justo en el corazón de Despeñaperros. Un sitio de paso, de esos que ven mucho y callan más. Mateo no era un santo, nadie lo es en esta vida, pero tampoco era un criminal. Un buscavidas, currante, con familia aquí y allá. Tenía miedo, se le notaba a leguas, pero también tenía algo que le quemaba por dentro. Contactó con nosotros a través de un número anónimo. Una llamada corta, nerviosa. Decía que veía cosas raras. Furgonetas sin rotular que paraban a horas intempestivas, intercambios rápidos en la zona oscura del aparcamiento. Al principio, desconfianza. Normal. Podía ser una trampa, un ajuste de cuentas entre bandas, o simplemente un pobre hombre asustado viendo fantasmas. Pero había algo en su voz, una autenticidad que te hace parar la oreja. Decidí ir a verlo. De paisano, claro, un café rápido en la barra del área de servicio, como un viajante más. Mateo estaba limpiando mesas, moviéndose rápido, sin mirar a nadie a los ojos. Me acerqué con la excusa más vieja del mundo, preguntar por una dirección. Él levantó la vista, me reconoció al instante, no sé cómo, quizá el instinto, y casi se le cae la bandeja. Pánico puro. Tranquilo, Mateo, solo un café, le dije en voz baja. Nadie sabe que estoy aquí. Háblame de esas furgonetas. Le costó arrancar, el miedo le atenazaba la garganta. Contó que eran siempre las mismas dos furgonetas blancas, sin logos. Una llegaba, esperaba 5 minutos, llegaba la otra. Un tipo bajaba de la primera, dejaba una bolsa de deporte en el suelo, y se iba. El de la segunda la recogía. ¿Siempre igual?, pregunté. Sí, agente, como un reloj. Martes y jueves, sobre las 3 de la madrugada. Bingo, teníamos un patrón muy arriesgado, justo bajo nuestras narices. Mateo había anotado parte de una matrícula en una servilleta. Un farol roto en una de las furgonetas. Detalles, pequeños detalles que son la vida en este trabajo. Le prometí protección, anonimato. Él solo asintió, pálido. Montamos la vigilancia. Discreta, claro. Coches camuflados aparcados a kilómetros, usando la orografía de Despeñaperros a nuestro favor. Cámaras de largo alcance. Paciencia, mucha paciencia. El martes siguiente, a las 2:58 de la madrugada, apareció la primera furgoneta. Blanca, impoluta, salvo por ese farolillo trasero que bailaba un poco. Tal como dijo Mateo, el corazón empezó a latir un poco más rápido. 5 minutos después, la segunda. Mismo modelo, mismo color.
Un tipo bajó de la primera, chaqueta oscura, gorra calada. Dejó una bolsa negra en el suelo, junto a un contenedor. Ni miró atrás. El conductor de la segunda furgoneta esperó a que la primera se perdiera en la autovía. Entonces bajó, rápido, cogió la bolsa y se metió de nuevo en su vehículo. Todo en menos de 30 segundos. Teníamos la opción de intervenir ahí mismo, pero era arriesgado. Podían ser simples intermediarios. Queríamos al pez gordo, al cocinero o al distribuidor principal. Decidimos seguir a la segunda furgoneta. El seguimiento fue tenso. La A4 de madrugada es un desierto. Cualquier coche detrás canta mucho. Tuvimos que hacer relevos con otros equipos, usar rutas alternativas para no quemar el seguimiento. La furgoneta no fue hacia el sur, como esperábamos. Se desvió hacia el interior, por carreteras secundarias. Mala señal. Territorio más difícil de controlar, más fácil para desaparecer. Finalmente, entró en una finca aislada. Olivos, una casa de aperos grande, aspecto abandonado. Pero las luces estaban encendidas. Demasiado movimiento para ser solo una casa de campo. Montamos un perímetro discreto. Esperar al amanecer. No podíamos arriesgarnos a un asalto a ciegas. Podían estar armados, tener rutas de escape preparadas. La paciencia es amarga, pero sus frutos. Mientras esperábamos, comprobamos la matrícula de la segunda furgoneta. Robada, claro, la de la primera, la que dejó la bolsa, también. Eran vehículos, limpios para el trabajo sucio. Pero el chivatazo de Mateo no solo hablaba de drogas. Había mencionado robos, camiones de mercancía valiosa asaltados en la misma A4. ¿Estaría todo conectado? ¿Usaban los robos para financiar la red de drogas? Era una posibilidad muy real. Bandas organizadas que diversifican. Hoy te roban un camión de electrónica, mañana te mueven pastillas. La logística es parecida, el riesgo, asumible para ellos. Con las primeras luces del alba, dimos la orden. Entrada coordinada por varios puntos. Sin disparos si era posible, pero preparados para todo. El factor sorpresa era clave. Dentro, el olor era inconfundible. Químicos, precursores, un laboratorio improvisado en toda regla. Bidones, matraces, calentadores, y el producto final, cristal listo para empaquetar. Encontramos a 3 tipos. 2, cocineros y el conductor de la furgoneta. Ninguno opuso demasiada resistencia. Estaban más sorprendidos que otra cosa. Se les había acabado la fiesta. Pero faltaba gente. Esto era un laboratorio, sí, pero la distribución, la logística de los robos. Eso requería más infraestructura. Estos eran solo los obreros. En una esquina, bajo una lona, encontramos algo interesante. No eran químicos, eran cajas de material electrónico de alta gama. Coincidía con la carga de un camión robado 2 semanas antes en Despeñaperros. Bingo, la conexión estaba confirmada. Usaban la finca como almacén temporal para lo robado y como cocina para la droga. Doble negocio, doble riesgo, doble beneficio. El interrogatorio a los detenidos fue, bueno, como suelen ser. Al principio, silencio. Luego, culpas cruzadas. Finalmente, alguno empieza a cantar para salvar el pellejo. Es la naturaleza humana. Uno de ellos, el más joven, se derrumbó. Habló de un tal El Capi, el jefe, el que organizaba los palos a los camiones y movía la droga. Nunca lo veían en persona, solo órdenes por teléfono. El Capi sonaba a apodo de poca monta, pero la organización no lo era. Necesitábamos ponerle cara y nombre a ese alias. Y necesitábamos encontrar la cabeza pensante. Volví a hablar con Mateo. Le conté el éxito de la operación, le agradecí su valor. Estaba más tranquilo, pero aún con el susto metido en el cuerpo. Le pedí si recordaba algo más, cualquier detalle. Dudó un momento. Una vez, dijo, vi a uno de los conductores hablando por un teléfono raro. No era un móvil normal. Parecía más gordo,
como un walkie-talkie antiguo. ¿Un teléfono satelital? Eso cuadraba. Difíciles de rastrear, perfectos para comunicaciones seguras en zonas con mala cobertura como Despeñaperros. El Capi era más listo de lo que parecía. Pedimos registros a las compañías de satélites. Un trabajo de chinos, cruzar listados de llamadas encriptadas con las horas de los intercambios y los robos. Pero la tecnología, a veces, nos echa una mano. Y saltó la liebre, un número concreto, activo siempre en las horas clave. Y lo más importante, la señal rebotaba casi siempre desde la misma zona, una urbanización de lujo en la costa. Nada que ver con Despeñaperros. El Capi dirigía su imperio de asfalto y química desde un chalet con piscina. La ironía tiene estas cosas, el contraste entre el fango y el lujo. Identificamos al titular del contrato del teléfono satelital, un empresario aparentemente respetable, dedicado a la importación y exportación. Nadie sospecharía de él. La fachada perfecta. Javier Montoya, ese era el Capi. Tenía antecedentes juveniles por robos menores, pero nada importante. Había sabido escalar, limpiar su historial, construir una imagen. La operación para detenerlo fue diferente. Sin equipos tácticos a la vista. Vigilancia discreta, esperar el momento adecuado. No queríamos que se esfumara. Lo pillamos saliendo de su chalet para ir a jugar al golf. Tan tranquilo. Le cortamos el paso con 2 coches camuflados. Su cara de sorpresa fue impagable. Javier Montoya queda detenido por presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza. La frase de siempre, pero dicha en ese entorno, sonaba casi surrealista. No dijo nada. Sabía que no le serviría de nada. El castillo de naipes se había venido abajo. Desde el chalet con piscina hasta la celda hay un camino corto cuando te pillan. En el registro de su casa encontramos el satelital, doble contabilidad, pruebas de las transferencias. Todo bien guardadito. Pensaba que era intocable. El caso se cerró. Una red importante desmantelada. Los robos en la A4 cesaron, y esa porquería sintética dejó de circular, al menos la de esa marca. ¿Y Mateo? Bueno, Mateo siguió con su vida. Le ofrecimos reubicación, pero no quiso. Dijo que ese era su sitio, su trabajo. Valiente, a su manera. A veces me pregunto cuántos Mateos habrá por ahí, viendo cosas, callando por miedo. Gente normal atrapada en medio de la mierda de otros. Despeñaperros sigue ahí, con sus curvas y sus sombras. Siempre habrá quien intente usar esos recodos para sus negocios. Es una batalla que nunca termina del todo. Pero de vez en cuando, gracias a gente como Mateo, a detalles como un farol roto o un teléfono raro, les ganamos una partida. Y eso, créanme, compensa muchas noches sin dormir. La red de Montoya era sofisticada. Usaban los robos de camiones no solo para financiarse, sino también como tapadera logística. Un camión robado lleno de teles podía llevar un doble fondo con precursores. Y la elección de Despeñaperros no era casual. Sabían que la orografía dificultaba la vigilancia y que las áreas de servicio eran puntos ciegos perfectos para intercambios rápidos. El cristal que fabricaban era una variante especialmente adictiva. Lo llamaban Lucero. Un nombre poético para un veneno que destrozaba vidas a velocidad de vértigo. La investigación forense en el laboratorio fue clave. Encontramos huellas, ADN en colillas, restos que vinculaban a los detenidos con la escena de forma irrefutable. También analizamos los teléfonos móviles, normales de los detenidos. Contactos, mensajes borrados. Migajas digitales que ayudaron a reconstruir la red de distribución a bajo nivel. La conexión boliviana de Mateo fue casualidad, o quizá no tanto. A veces, estas redes captan a gente vulnerable de colectivos específicos para trabajos menores, aprovechando su situación. Le pregunté a Mateo si alguna vez le ofrecieron trabajo extra.
Me dijo que sí, que una vez le insinuaron si quería ganar dinero fácil, vigilando. Se negó. Tuvo suerte, o buen instinto. El miedo de Mateo no era solo a El Capi. Era miedo a ser señalado, a perder su trabajo, a que le deportaran si se metía en líos. El miedo del inmigrante que pisa sobre huevos. Montoya, en los interrogatorios post-detención, mantuvo una arrogancia fría. Negó todo, por supuesto. Sus abogados eran caros y buenos, pero las pruebas eran demoledoras. Intentó echarle el muerto a uno de sus lugartenientes, el que coordinaba directamente los robos y la logística del laboratorio. El típico yo no sabía nada. No coló. La caída de Montoya provocó un pequeño terremoto en ciertos círculos empresariales de la costa. Nadie se lo esperaba. El empresario modelo era un capo de medio pelo. Este trabajo te enseña que las apariencias engañan más que un trilero en la Gran Vía. El hábito no hace al monje, y el traje de Armani no te libra de ser un chorizo. Aseguramos la protección de Mateo. Vigilancia discreta durante un tiempo, contacto regular. No podíamos permitir que hubiera represalias. Era lo mínimo que le debíamos. La sentencia para Montoya y su banda fue ejemplar. Años de sombra para todos. La justicia, a veces, aunque lenta, llega. Y cuando lo hace, es contundente. Pero siempre queda la duda. ¿Cuántos Montoyas hay por ahí, operando bajo fachadas respetables? ¿Cuántas redes siguen activas, usando nuestras carreteras como venas para su veneno? Es un trabajo ingrato a veces, sí. Pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que estar en esos recodos oscuros de Despeñaperros, esperando, vigilando. Y a mí, ¿qué coño? Me sigue gustando. El análisis del lucero reveló una composición química diseñada para crear dependencia casi instantánea. Un producto pensado para enganchar rápido y fuerte. Pura maldad destilada. Recordé otros casos en Despeñaperros. Robos de cobre, asaltos a turistas, incluso algún ajuste de cuentas antiguo. Es un imán para cierto tipo de profesionales. La colaboración entre unidades fue crucial. Tráfico, Policía Judicial, UCO. Todos aportando piezas al puzzle. Sin esa coordinación, Montoya seguiría jugando al golf. A veces, en mitad de la noche, conduciendo por la A4, me fijo en las áreas de servicio. Pienso en Mateo. Pienso en cuánta información se mueve en esos cafés anónimos, en esas conversaciones fugaces. El factor humano. Esa es la clave y la debilidad de toda organización criminal. Un error, una confidencia, un testigo inesperado como Mateo. Siempre hay una grieta por donde entra la luz.